Hola queridos estudiantes, bienvenidos a la clase del día de hoy de Lengua y Literatura. Esta clase va dirigida especialmente a los grados de 11º, de BTP y Bachillerato. El tema que desarrollaremos este día es la tradición oral contemporánea. Comencemos. La expectativa que queremos lograr en esta clase es desarrollar las estrategias de comprensión lectora de los diferentes tipos de textos literarios narrativos. Los temas que vamos a ver a continuación están dentro de lo que es la tipología narrativa. Primero definiremos lo que es la tradición oral. La tradición oral son todas aquellas expresiones que se transmiten de generación en generación, como ser parte de su cultura, experiencias y tradiciones. Algunas de las expresiones de la tradición oral son los mitos, los cantos, las leyendas y los cuentos. El propósito que tienen estas expresiones orales es difundir conocimientos y experiencias a las nuevas generaciones. Decimos que es de tradición oral porque nuestros abuelos nos contaban esas historias a nosotros. Posteriormente nos tocará a nosotros contarla a nuestros nietos. Y de esta forma, pues estos tipos de relatos han venido a lo largo de muchos años transmitiéndose. Hablaremos de los mitos. Principalmente tenemos que el mito es una narración de orden misterioso, por decirlo así. Trata de explicar lo que son algunas serie de situaciones que el ser humano no logra entender bien y lo vamos a ver a continuación. Dependiendo de la temática que aborden estos tipos de relato, veremos que tenemos tres tipos. El número 1 es el antropomórfico. Cuando hablamos de un relato antropomórfico, nos referimos a que nosotros atribuimos características y cualidades humanas a los animales o a otras especies, como pueden observar ustedes en la imagen. El segundo tipo de mito, los escatológicos. Estos son los que intentan explicarnos el futuro del mundo, es decir, lo que puede suceder más adelante. Y tenemos una imagen también. Y también por último tenemos lo que son los teogónicos, que estos tratan de abarcar lo que es o explicar lo que es el origen del mundo y el surgimiento de algunos dioses o divinidades, como usted lo quiera llamar, y también tenemos un ejemplo por ahí. La tradición oral posee dos elementos principales. Tenemos el número 1, que es la identidad cultural. Cuando nosotros hablamos de la identidad cultural, es la forma en que cada pueblo percibe uno de estos relatos, ¿verdad? O ya sea una leyenda o sea un mito. Entonces, la percepción que tenga un pueblo va a variar del que tenga otro. Y también tenemos lo que es la memoria colectiva. Cuando hablamos de memoria colectiva nos referimos a que son parte de la historia de una comunidad y forman parte de ella, porque buena parte de sus habitantes pues transmiten esto a las nuevas generaciones. Prosigamos. Tenemos algunos ejemplos. Fíjense bien, lo que es el mito. Les puse yo el ejemplo del mito de la creación del hombre. Si ustedes indagan o investigan un poquito, podrán darse cuenta que hay varias teorías de la creación del hombre, de nosotros. Viéndolo desde el punto de vista de los mayas, en el libro Popol Vuh, se expresa que nosotros, los hombres, están hechos de maíz, ¿verdad? Anteriormente se explica una serie de situaciones que el hombre estaba hecho de lodo, pero que no satisfacía a los dioses, que estaba hecho de madera, pero que de igual forma no adoraba a los dioses y fuimos hechos de maíz, según la creencia maya. Y también tenemos una teoría que ya decimos que es científica, que nosotros venimos del mono. Entonces, estas dos situaciones se consideran mitos de la creación, porque todavía no logramos, mejor dicho, la gente no logra esclarecer de dónde viene. Pero los que tenemos una creación cristocéntrica o una dirección cristocéntrica, sabemos que nuestro inicio o nuestra vida viene de otro lado, que Dios nos creó. Pero bien, tenemos estos dos ejemplos, lo que son los mitos. Muy bien, prosigamos.
tenemos las leyendas. Yo sé que este tema a muchos de ustedes les agrada, yo sé que les llama bastante la atención y vamos ahorita a definir lo que son las leyendas. Tenemos que las leyendas son historias o rumores que están entre lo ingenioso y lo terrorífico y cuentan lo que le ha sucedido a alguien. En este caso, pues estas historias son muy comunes, ¿verdad? Siempre cuando somos pequeños suelen como que hacernos miedo con este tipo de historias. Las leyendas tienen un carácter moralizador porque dentro de cada leyenda tenemos que hay como queremos reivindicar el carácter de una persona. Por decirlo así, mayor ejemplo, la sucia que le sale a los hombres que beben y que son mujeriegos. Entonces, con el afán de corregir ese vicio en las personas, pues se hacían o se relataban estos hechos. Las características que posee lo que es la fábula son 3. Es internacional porque independientemente del lugar en donde vayamos, vamos a encontrar este cierto tipo de relatos. Con la diferencia que, recuerden, es algo característico también. Como es de transmisión oral, entonces las personas suelen contarlo, le agregan o le quitan. Entonces de repente usted va a ver algunas variaciones. Nos cuentan la leyenda de la sucia y usted le escucha en otro lado decir, pero esta no es la versión que yo sabía o esta es una versión distinta. Entonces es una característica, es una consecuencia de esta característica que es internacional, es decir, que cada persona lo cuenta a su conveniencia. También su origen es difícil de identificar, puesto que no hay un autor para estas obras, sino que ha sucedido en varios lugares, por decirlo así, y tiene diversas versiones. También cuentan con una estructura. Como anteriormente yo les había contado a ustedes que lo que es los mitos y las leyendas forman parte de la tipología narrativa. Y como ustedes saben, todo texto que proviene de la tipología narrativa cuenta con una estructura, lo cual es inicio, desarrollo y desenlace. También las leyendas cuentan con esta estructura. Algunos ejemplos que yo traje para ustedes el día de hoy es La Llorona, que yo creo que ustedes ya han escuchado la historia de La Llorona, y la historia del duende. Estos son algunos, dos exponentes de lo que es las leyendas. El mayor exponente en nuestro país, ¿verdad?, es Jorge Montenegro. Él relataba porque él murió unos años atrás. Él es el creador de los cuentos y leyendas de Honduras. Lo que antes nosotros conocíamos como leyendas relatadas de forma oral solamente, él logró convertirlo en un libro, plasmarlo. Y también de esta forma, Jorge Montenegro relataba en una estación de radio, mucho antes, tal vez sus abuelos o sus padres lograron escucharlo a él. Pueden preguntarle si ustedes gustan. Él relataba historias, relataba las leyendas a las 10 de la noche. Nosotros solíamos esperar esa hora para escuchar la radio y que él contara ese tipo de historias. Un poco terroríficas, pero aún así pues nos llamaba la atención. Entonces, el día de hoy tenemos lo que es un libro ya creado por él, ya plasmadas las historias que son de tradición oral, ya tienen su propio libro, y además de eso también él logró llevar a la pantalla grande, es decir, al cine, una película de cuentos y leyendas de Honduras. Tal vez ustedes escucharon esa noticia también. Muy bien, chicos, espero les haya gustado la clase del día de hoy. Fue un placer haber compartido con ustedes. Y nos veremos en una próxima clase. Las asignaciones que les dejaré este día es investigar y escribir la biografía de don Jorge Montenegro y van a copiar una leyenda hondureña en su cuaderno. De igual forma, la biografía la va a escribir en su cuaderno y la leyenda, la que más le llame la atención, usted la puede copiar en su cuaderno. Espero estén bien. Muchas gracias por su atención. No salgan, manténganse en casa. A menos de ser necesario, pues evitemos salir lo menos posible. Cuídense, chicos, nos vemos en una próxima ocasión. Que estén bien.